vertiente septentrional de las islas de mayor altitud se da una de las formaciones arbóreas más conocidas de Canarias, el bosque de laurisilva. La palabra laurisilva significa selva de laureles, que en el Terciario, hace 20 millones de años, estuvieron extendidas por toda la cuenca mediterránea, norte de África y sur de Europa, como así lo atestigan los fósiles encontrados en esta zona. Debido a los cambios sismáticos ocurridos desde entonces, glaciaciones y periodos áridos que originaron la barrera de desiertos del norte de África, esta vegetación desapareció de los continentes, sirviendo las islas de Azores, Madeira y Canarias, en las que los cambios fueron atenuados al actuar el océano de termostato, como refugio de estas especies terciarias hasta la actualidad. Por la longevidad de este ecosistema se considera los bosques de laurisilva auténticos fósiles vivientes. La laurisilva monteverde forma un bosque de carácter subtropical, cuya presencia está determinada por condiciones especiales de humedad y temperatura. Se distribuye en la zona norte de las islas, entre 500 y 1200 metros de altitud, con temperaturas suaves de 15 a 19 grados y precipitaciones anuales entre 800 y 1400 milímetros. En las Islas Canarias, la laurisilva aparece porque los vientos alisios cargados de humedad guían desde el noroeste y en principio no generan precipitaciones, pero al ascender por las laderas, el aire húmedo se condensa y se forma el denominado mar de nubes, que afecta, como ya dijimos antes, altitudes comprendidas entre 500 y 1200 metros. Este factor climático produce que la insolación se vea muy disminuida, suavizándose las temperaturas, y la humedad es captada por la vegetación, lo que supone un aporte de agua que llega a triplicar las precipitaciones anuales. A estas características climáticas hay que unirle la riqueza orgánica de los suelos, lo que determina las condiciones apropiadas para el desarrollo de este ecosistema. Otro fenómeno que también se produce es la lluvia horizontal, donde la niebla que forma el mar de nubes choca contra las hojas de los árboles y se condensan cayendo en forma de pequeñas gotas de agua al suelo, donde se infiltran para aumentar el caudal de las aguas subterráneas, pasando a formar parte de los acuíferos. Los factores ambientales son aquellos elementos y particularidades que afectan o influyen en la vida del organismo del ecosistema. Los factores ambientales son los siguientes. Factores abióticos. Son aquellos que no dependen de los seres vivos, sino que dependen de las características y composición del medio inerte. Como nos encontramos en el medio terrestre, los factores principales serán la temperatura. Los factores climáticos, así como la cubierta arbórea densa, provocan que las temperaturas en este ecosistema sean muy suaves. La luminosidad. La laurisilva es una selva templada con una cubierta arbórea densa, que apenas deja pasar algo de luz a los estratos inferiores. La presencia de agua en el suelo. Como habíamos visto, la gran humedad de este ecosistema se filtra en el suelo y además hay una gran cantidad de agua subterránea. La textura y estructura del suelo. La escasa entrada de luz a las zonas bajas hace que el suelo esté cubierto de especies de pequeño porte, herbáceas, que están poco desarrolladas. La composición química del suelo. Las condiciones climáticas de la laurisilva hacen que el suelo sea rico en materia orgánica. Factores bióticos. Los factores básicos son aquellos que necesitan de una fuente de alimentación y energía, es decir, derivan de la existencia de otros seres vivos. La laurisilva comprende una gran variedad de árboles, plantas, especies de insectos y animales que viven en condiciones de humedad superior al 80%. El bosque de laurisilva es un bosque perenne y húmedo, cuyas hojas se parecen mucho a las del laurel, alargadas y lanceoladas, de donde le viene el nombre. Para poder existir necesita un clima suave, cálido y húmedo, con variaciones muy ligeras en su temperatura. Es un tipo de selva alta y frondosa, normalmente rodeada de bruma y muy verde. Para evitar el exceso de humedad, las hojas del bosque de laurisilva tienen una capa de cera que repele las gotas, además de su forma lauroide. En general,
Todas las plantas del bosque, tras millones de años, han ido adquiriendo una serie de características específicas que permiten que las hojas del bosque transpiren adecuadamente. Otros habitantes típicos de los bosques de laurisilva son las llanas y plantas trepadoras, quienes aprovechan la humedad ambiental para sobrevivir con unas adaptaciones específicas. La laurisilva está compuesta por algo más de 20 especies diferentes de árboles, muchos arbustos, lianas, helechos, musgos, que dan el aspecto de una auténtica selva tropical. En los lugares más sombríos y espesos del bosque, los árboles pueden llegar a superar los 20 metros de altura. Como ya dije, son unas 23 especies diferentes de árboles. No todos tienen el mismo tamaño ni abundan tanto como otros. A primera vista, todos los árboles parecen iguales, ya que las hojas son muy parecidas. Sin embargo, hay trucos para diferenciarlas. Empezaremos hablando desde los árboles más comunes y abundantes hasta los más escasos y raros. Aquí tenemos el árbol más abundante de la laurisilva, la falla. Es un árbol que puede llegar a medir hasta 20 metros de alto. Sus frutos son comestibles y además tienen forma de mora. Por otro lado, se puede distinguir porque a las hojas en zonas de sombra le salen estrías y en el tronco le salen arrugas y se desprende la corteza. Por otro lado tenemos el brezo, un árbol de unos 15 metros de alto, muy fácil de reconocer por sus hojas en forma de aguja y por sus flores blancas que lo cubren de este color cuando llega la primavera. Aquí nos encontramos con el otro árbol más abundante de la laurisilva junto a la falla, el laurel de Canarias, más conocido por los habitantes como loro. Además se trata de uno de los árboles de mayor porte de la laurisilva que puede llegar a superar los 35 metros de alto. Se distinguen por lo olorosas que son sus hojas, que además son muy utilizadas en la cocina canaria. Este otro árbol es el aceviño. Es el único árbol de la laurisilva que crece en forma cónica. Muy fácil de reconocer por sus frutos de color rojo intenso, como podemos ver aquí, y también porque a algunas de sus hojas les salen pinchos, como aquí por ejemplo, ¿vale? Sobre todo a las hojas jóvenes que se vuelven completamente picudas. Aquí nos encontramos con otro árbol llamado barbusano. Se suele confundir mucho con el laurel porque sus hojas se parecen bastante. Sin embargo, lo podemos distinguir además de por su olor, porque a las hojas del barbusano le salen unas protuberancias o arrugas debido a las picaduras de mosquitos. Aquí o aquí se puede ver también. Debido a las picaduras de mosquitos, y además el barbusano es un árbol poco exigente de humedad. Este otro árbol es el palo blanco. Se distingue por sus hojas en pareja y dobladas en el borde, como podemos ver aquí, pero sobre todo por el color blanco de su tronco. De ahí viene el nombre, palo blanco. Este otro árbol es más raro de ver. Se trata del mocam. Sus hojas tienen pelos por debajo y además en el borde están aserradas. Además, su fruto también es comestible. Aquí nos encontramos con el árbol más grande de la laurisilva, el til o tilo. Puede llegar a medir hasta 40 metros de altura. Se distingue, además de por sus frutos con caperuza, como podemos ver aquí. Aquí. Por sus hojas onduladas y con dos bolsones en la parte principal de la hoja. ¿Ves? Aquí están los dos bolsones. Esta otra especie es el bicácaro. Se trata de una planta herbácea, perenne, cuyos tallos huecos, carnosos y trepadores o colgantes se renuevan todos los años desde un tubérculo. Además poseen látex. Las hojas son triangulares y astadas, con bordes aserrados o dentados. Sus flores son axilares, solitarias, con forma de campana y con una corola de 3 a 6 centímetros de largo. Suelen ser de color anaranjado, aunque se oscurece al secarse. Los frutos son bayas carnosas comestibles, ovados de 3 a 4 centímetros, de color anaranjado rojizo, volviéndose negros al madurar. La laurisilva es el ecosistema más complejo y rico en fauna de Canarias, a causa de la abundancia de recursos y a la multitud de microambientes. Comprende una gran variedad de especies de insectos y animales que viven en condiciones de humedad superiores al 80%. Comprende el ecosistema más rico en invertebrados y con mayor porcentaje de endemismo.
Sus especiales condiciones de humedad y umbría favorecen el desarrollo de lombrices, moluscos, sobre todo los artrópodos. De la fauna vertebrada destaca la presencia de algunos murciélagos y de un buen número de aves, con dos importantes endemismos, la paloma rabiche y la paloma turqué. Por otro lado, encontraríamos a la chocha perdiz, de hábitos estrictamente crepusculares. Al anochecer sale a alimentarse a las humedades, principalmente de lombrices, que captura hundiendo su largo y fino pico en la tierra. Pero también come insectos, miriápodos, pequeños limacos y caracoles. El flujo de la energía. Toda la vida en la Tierra depende de la energía que ésta reciba del Sol. La energía entra en las comunidades por la vía de fotosíntesis. Se calcula que las plantas y otros seres fotosintéticos aprovechan tan solo un 0,03% de la energía de la Tierra que recibe del Sol. Las plantas capturan y almacenan una cantidad determinada de energía. La mayor parte de esta energía es utilizada por las plantas para su mantenimiento. El resto es consumida por animales herbívoros o usada por otros organismos cuando la planta muere. El flujo de energía es un ecosistema. Se produce cuando los organismos se comen unos a otros. Dentro de un ecosistema, los organismos que obtienen energía de una fuente común forman un nivel trófico. Los tipos de niveles tróficos. Organismos productores o autótrofos. Son aquellos organismos que son capaces de crear o producir sus propios alimentos, pues obtienen su energía directamente del sol. En este caso, los productores serían distintos árboles frutales de la laurisilva, como el tilo, el viñátigo, la falla, el aceviño, etc. Organismos consumidores o heterótrofos son aquellos que no son capaces de producir sus propios alimentos. Ejemplos en este ecosistema serían la paloma rabiche, la turqué y las demás aves. Organismos descomponedores o saprófitos son aquellos que transforman las sustancias orgánicas en inorgánicas, para que puedan ser tomadas por las plantas. Clasificación de los organismos consumidores. Consumidores primarios o herbívoros son los que se alimentan directamente de las plantas. Consumidores secundarios o carnívoros primarios son los que se alimentan de los herbívoros. Y los consumidores terciarios o carnívoros secundarios son aquellos que se alimentan de los carnívoros primarios o consumidores secundarios. Cadena alimenticia. Es la transferencia de energía alimenticia desde su origen en las plantas, a través de una sucesión de organismos, cada uno de los cuales devora al que le procede y es devorado a su vez por el que le sigue. Pirámides alimenticias. Es la representación gráfica de las relaciones cuantitativas de números de organismos, biomasa o flujo de energía entre los niveles tróficos de un ecosistema. En los diagramas casi siempre adoptan la forma de pirámide.